Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Bueno, pues vamos a darle comienzo a nuestra conversación con Jaime Andrés Monsalve, autor de En Surcos de Colores, agradeciéndoles muchísimo que hayan aceptado esta cordial invitación a acompañarnos para celebrar un logro bien importante a nivel literario musical, siento yo, que es este libro. De verdad que es un placer tenerlos aquí, sabiendo que pues tanta lluvia, tanto mal clima, de verdad muy agradecidos con ustedes, con su tiempo, y muy agradecido también con Jaime por esta oportunidad con Rey Naranjo Editores, que pues creo que es una forma de devolver un gran favor que hizo Jaime Andrés también en la Feria del Libro en 2019, cuando lancé mi libro Historia Secreta de la Música. Fue él quien lo presentó delante del público, así que esta es una gran cadena de favores. Pero más allá de eso, la razón por la que acepté venir a acompañar a Jaime es porque, como lo he dicho en varias ocasiones, después de que el libro sale, creo que el ejercicio de compilar este montón de discos colombianos es algo que no había sucedido antes. Si bien lo de Pablito Wilson es digno de mencionar, creo que esta es una mirada no solamente literaria sino visual, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que lo distancia o lo aleja un poco de los ejercicios que se han hecho de recopilar, por ejemplo, en el caso de Pablito, los discos de rock. Pero sí siento yo que este se comporta un poco como un coffee table book, como un libro de estos que tiene imágenes y que está diagramado de manera muy atractiva para los que somos melómanos y no necesariamente estamos tan cerca a la literatura. Sin embargo, Jaime, pues hablemos un poco de la construcción de esta idea, de dónde empezó, de cuándo empezó y de cómo evolucionó. Bueno, Alejandro, mil gracias a todos los presentes. Gracias por llenar el aforo de la sala y por el interés en el libro. Y pues básicamente sí, hay unos antecedentes que son encomiables y necesario reconocer su valía en el compendio de reseñas o de crítica alrededor de la discografía colombiana. Está el trabajo de Pablito Wilson, que bien usted lo acaba de mencionar, que está dedicado al rock colombiano en 100 reseñas. Hay otro trabajo previo de Pepe Plata, creo que son 50 reseñas de discos bogotanos, más puntualmente bogotanos que colombianos incluso. Y el género de la reseña ya venía siendo explorado por la editorial Rey Naranjo en un libro en particular que lanzaron con reseñas del sello SM, que es un sello de jazz alemán, ediciones de música contemporánea. Este libro, muy bellamente editado, es un compendio de 100 reseñas de un bloguero norteamericano que se ha dedicado toda la vida a hacer reseñas de los discos de SM. Incluso sí. El libro salió en inglés, no salió en español, pero ha tenido un movimiento muy importante en los países anglo. Y bueno, también un poco la égida de John Naranjo y de Carolina Rey es que quien escucha la música de SM no tendrá problema en leer reseñas en inglés. En algún momento John me escribió y me preguntó si yo recordaba ese libro. Esto fue como en marzo del 2021, porque claro que lo recuerdo. E inmediatamente me hizo la propuesta, me dijo, ¿por qué no hacemos 100 reseñas de música colombiana? A lo cual pues obviamente me entregué y tan pronto me lo dijo. Me pareció una idea maravillosa, un ejercicio que seguramente estaría por hacerse. Si no lo hubiera hecho yo, seguramente alguien más con Rey Naranjo, con alguna otra editorial se hubiera encargado, pues digamos,
de hacer un compendio que seguramente sería diferente, porque aquí de todas maneras existe la subjetividad de la muestra y de los que yo considero que son 150 discos colombianos esenciales. Por supuesto, una muestra que puede cambiar de cabeza en cabeza. Sí, en esa subjetividad me gustaría preguntar, Jaime, ¿cómo equilibra usted lo subjetivo con lo periodístico y con lo aprendido, con lo que ha registrado usted históricamente, con su colección de discos, etcétera, para poder llegar a un balance con el que se sienta satisfecho como autor? Yo creo que de la muestra que está aquí, por lo menos el 95% son discos que corresponden a artistas que por derecho propio merecen estar en una selección discográfica colombiana. Artistas de todas las vertientes, incluyendo músicas nacionales de diferentes regiones y músicas foráneas con adaptación aquí en Colombia, y a ello me refiero desde música clásica hasta reggaetón, pasando por rock, balada, ranchera, bolero, es decir, géneros internacionales que de todas maneras aquí se volvieron géneros propios, adaptados a nuestra manera. Yo creo que hay unos 4 o 5 discos que pueden resultarle un poco más desconocidos a la gran audiencia y que yo consideré que tenían que estar en la muestra básicamente porque pienso que deberían haber tenido, y todavía están a tiempo de tenerla, una mejor suerte. Discos de artistas que probablemente en su momento no tuvieron el predicamento que uno esperaría para incluir en una lista de estas, pero que yo sé que hacia el futuro la gente va a empezar a hablar de esos discos en particular, de repente porque yo mismo los incluí o porque estarán de acuerdo conmigo que son nombres que, a pesar de estar un poco olvidados, tienen que hacer parte de una discografía colombiana esencial. ¿Cuáles fueron? A ver, por ejemplo, Luis Rovira, clarinetista español que vive 12 años en Bogotá y que graba el primer disco de jazz en Colombia entre las décadas del 50 y 60. Por ejemplo, los hermanos Ferreira, cuya historia a usted le gustó tanto. Los hermanos Ferreira eran 4 hermanitos, 3 de ellos de Ibagué, 1 de Bogotá, que desde muy pequeños empiezan a interpretar música tropical, después se pasan al rock and roll cuando toca, en los 60, sí. Y muy pequeños, en el año 1960, se van de gira por los Estados Unidos y logran llegar antes que los Beatles, 3 años y medio antes que los Beatles, al show de Ed Sullivan. O sea, los colombianos conquistamos el show de Ed Sullivan antes de que estallara el rock and roll, amigos, amigas. Entonces, ya saben. Ese parteaguas es muy importante y ellos hicieron una labor, digamos, muy discreta, no lograron ser lo que hubieran querido ser, que eran unos Beatles colombianos o unos Jackson 4, si se quiere, colombianos. No lo lograron, pero esa historia está por contarse y por eso el disco está ahí. Jackie Candru, grupo del trabajo indigenista de la Universidad Nacional de Bogotá, también es un disco que merece la pena ser escuchado por su acercamiento desde la instrumentación, desde la organología de las etnias indígenas de todo el continente, a ciertas apropiaciones de la música indígena, pero no folclorista, no el folclorismo de buscar cómo sonaba esa música antaño, sino tratando de llevarla a sus tiempos, en los 70, con una también visión muy política de izquierda en ese momento. Jackie Candru también pertenece a ese grupo de artistas que siento yo, por no haber tenido la relevancia en su momento, pero por haber hecho una propuesta tan sólida, sí merecía estar en una discografía. ¿Cómo llegó a esos discos usted? Bueno, básicamente son 30 años de experiencia en periodismo musical desde... Por ejemplo, el de Jackie. ¿Cómo llega a ese disco durante esos 30 años? Bueno, no, yo recuerdo que existía música de Jackie Candru en mi primera gran escuela del oficio, que fue Javeriana Estéreo. Había por ahí un disco grabado en Alemania, al cual yo no le prestaba mucha atención, hasta venir a descubrir los LPs que lanzaron, grabados uno aquí en Bogotá y el otro en los estudios EGREM de La Habana. Lo primero que impacta del disco es la portada, porque son dibujos que uno los ve y uno dice, este es un disco de metal. Resulta que son diseños de lo que aparentemente son máscaras indígenas, pero también pasadas por el filtro de la modernidad, del artista vallecaucano Pedro Alcántara. Eso, sumado a una música muy potente, muy contemporánea a través de lo indígena, me llevó a pensar que ese disco merecía estar dentro de esa estructura. Aparte de ello, y creo que pues lo saben quienes están metidos un poco en el tema de la melomanía, del coleccionismo, etcétera,
empezaron a cobrar interés estos discos de Jackie Candru, son 2 en LP por parte del melómano, en realidad son 3 si uno mira uno que fue lanzado en Alemania, pero que corresponde al segundo disco aquí en Colombia. Simplemente se editó primero en Alemania, quien lo creyera, que aquí, pero están esos 3 y se convirtieron también un poco en objeto de culto para los melómanos. Son discos que ahora ¿cuestan dinero? Sí, están apuntando a la especulación un poco. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de Jackie Candru, sabe usted por qué se editó primero en Alemania y no acá? Porque el director del grupo, Jorge López Palacio, tenía contactos muy fuertes con una agrupación alemana de folk llamada Lilienthal. Esa agrupación hizo que ellos viajaran, por ejemplo, a presentar su música a Colonia. Entre otras, hay un concierto en Colonia en disco compacto también. Y unos años después, este hombre, el director de Jackie Candru, Jorge López Palacio, que es un excelente cantante, un tenor de estos spinto, un tenor lírico, de estos que son de mucha ligereza vocal, graba un par de discos con esa agrupación, con Lilienthal, en una suerte de trabajo que revisa un poco la situación de Colombia en su momento. Es un disco que se llama Colombia Paloma Herida, y son canciones de la tradición chocoana, algunas de tradición española, cantadas por este hombre con esa voz maravillosa y acompañados además por uno de los primeros carrangueros de Ráquira, por Javier Apráez, que hizo parte de la primera generación de los carrangueros. Pero había una comunicación importante entre Bogotá, La Habana y Alemania en lo que tiene que ver con la historia de Jackie Candru. Quiero volver un momentico a la historia de los Ferreira y preguntarle lo mismo con respecto de su descubrimiento de los hermanos Ferreira. Los discos de los Ferreira, los primeros que uno encuentra por ahí en tiendas, en tiraderos, son discos que fueron grabados o bien en Estados Unidos o aquí, pero que fueron distribuidos aquí por el sello Daru en la década del 60. El primero que creo que llegó a mis manos es uno que se llama Los Ferreira a Gogó, que incluso es una chica en la portada y uno no sabe de qué se trata, y atrás están los nombres y son versiones del rock and roll del momento, y es un disco realmente muy decoroso a la hora de interpretar esas versiones. De ahí en adelante empecé como a revisar lo otro que había de los Ferreira, y en alguna bibliografía descubrí ese dato magnífico de su paso por el show de Ed Sullivan. Y de hecho, en la página de Facebook de los hermanos Ferreira, que la alimentan 2 de ellos, los 4 viven, el mayor de ellos tiene ahora 81, 82 años, viven, pero cada uno vive en un lado diferente del mundo. En esa página de Facebook hay, por ejemplo, una reseña de lo que fue la carrera de los hermanos Ferreira, y en esa reseña ellos no tienen ningún empacho en decir que después del show de Ed Sullivan regresaron a Colombia y que eso había sido un error, que eso había sido una falta de visión de su padre, que era el que iba con ellos, y que por eso no lograron tener una carrera internacional. A raíz de eso, por ejemplo, escribí una crónica que aparece en otro libro, más esta reseña que es un poco complementaria, porque ya es lo que ese disco que grabaron en Nueva York, a esa edad, a la edad en que estuvieron en el show de Ed Sullivan, donde el mayor de ellos tenía 17 años y el menor 8. Claro, chiquitico. Muy pequeñitos. Sí, muy sí. pequeñitos. El video está por ahí en YouTube y es una maravilla, porque los 4 bailan, tienen unas coreografías buenísimas. Sí, realmente eran unos geniecitos. Es muy sorprendente, ¿no? Es muy sorprendente ver a esos 3 muchachos en ese auditorio, en ese lugar, ¿no? Sí, de hecho, de esa onda también de artistas colombianos que se quedaron perdidos un poco en el tiempo, hay una reseña donde vinculo a 2 porque tuvieron vidas paralelas y llegaron a lo mismo, que fue a conformar grandes bandas de música latina en Nueva York antes de que la música latina se pusiera de moda. Son un señor bogotano llamado Carlos Molina y un señor tumaqueño llamado Hernán Rodríguez, mejor conocido como Nano Rodrigo. Cada uno llega por aparte a los Estados Unidos y por alguna razón terminan dirigiendo cada uno una big band dedicada a la interpretación de rumbas, mambos, guarachas. Incluso lo que cuentan es que la orquesta de Carlos Molina, del bogotano, es apropiada por uno de los músicos. En algún momento sale Carlos Molina y la asume uno de los músicos que hacía parte de la orquesta, un violinista que resulta no ser otro sino Javier Cugat,
que es ya el padre del gran fenómeno latino en los 30 y 40 en los Estados Unidos. Para cerrar lo de Los Ferreira, en la crónica que usted hace originalmente de Los Ferreira, ¿esa crónica informa entonces esta reseña? Son, digamos, cosas aparte. De la crónica tomé algunos datos de contexto que son importantes para el caso de una agrupación de la cual no se tienen noticias, de la cual poca gente sabe. Entonces tomo algún contexto de la crónica, pero la reseña es una reseña discográfica dedicada específicamente a lo que hay en ese trabajo sonoro que ellos grabaron en los Estados Unidos. Incluso en ese disco participa un personaje muy famoso de la salsa que fue Yomo Toro, intérprete del cuatro puertorriqueño. Ese estuvo con La Boe en La Murga. Exacto, las grabaciones navideñas de La Boe con la Fania All Stars, personaje, un gran virtuoso de las cuerdas puertorriqueñas. Óigame, antes de pedirle que por favor nos lea un poco del libro, quiero preguntarle también por su interés, ¿dónde nace su interés en la música colombiana, sabiendo que usted, o teniendo entendido que usted comienza su camino musical en el metal? O sea, usted es metalero. Sí, metalero de colegio. De colegio y de corazón. Obviamente, sí, claro. Y ahí está el resquicio, están los rezagos del metalero, y cuando vienen las bandas que a mí me gustan, yo voy a tratar de verlas y soy casi como si fuera otro yo, de alguna manera. Y bueno, de todas maneras, si uno lo mira, en el disco en el libro, está La Pestilencia. Claro, está Kraken, está aunque la banda. Yo no sé si Kraken califique como metal, pero bueno. Sí, yo diría, y creo que fue parte de la escuela también. Y de hecho, el capítulo se lo dedico a dos compañeros de colegio que, como yo, siguen en el asunto. A Rafael Echeverry y Javi Valencia, que además son coterráneos, ¿no? Son entrañables. Son de Manizales. Entrañables. Sí. Pero volviendo a la pregunta, usted, por ejemplo, me nace es por Jackie Candro y su acercamiento primero, teniendo en cuenta como las figuras que se asemejan a la estética metalera de este artista Alcántara. Sí. ¿Usted ya había empezado a explorar en la música colombiana en esa época de Javeriana Estéreo o dónde comenzó? O mejor dicho, ¿cómo brinca usted de oír Motorhead y a escuchar a los carrangueros de Ráquira y a los hermanos Ferreira y esas vueltas? Bueno, digamos que hay una cosa que a todos nos tocó, que básicamente es la educación sentimental vía televisión, vía radio, y más en nuestra generación. Entonces eran contenidos en los cuales, digamos, era imposible ser impermeable, y tampoco se trataba de eso. Yo vengo de una familia melómana donde mi padre era un gran oyente de estos tenores líricos, pero al servicio de la música popular, estilo Juan Arbizu, Alfredo Sadel, Víctor Hugo Ayala, el mismo Vicente Fernández, Carlos Gardel, y de una familia materna muy gocetas, una familia materna muy dada a la rumba, a la parranda. Entonces es gente que ha escuchado históricamente mucha de esa música tropical hecha en Medellín. Digamos que yo me crié al amparo de los graduados, de los hispanos, de los teenagers. ¿Le gustaba esa música? Me gustaba porque era la familia, ¿no? Era ver a mi familia feliz, entonces yo me la disfrutaba también. Y había un par de temas que mucho tiempo después yo decía, hombre, ¿eso quién lo...? Ellos tenían esos cassettes, esas cosas, yo nunca le presté atención a eso, y años después decía, ¿quién interpretaba eso? ¿Cómo eran? Y algún día aparecían los temas y ya los ponía yo de alguna manera en mi propia banda sonora. En Javeriana Estéreo, dentro de lo colombiano, lo que más me interesaba realmente era la música tropical costeña, es decir, la primera música tropical costeña hecha o grabada en Cartagena y en Barranquilla en los primeros años de Discos Fuentes, en sello ¿Por qué? ¿Por qué le tramó eso? Porque ya también había empezado a explorar el mundo de la salsa, entonces me interesaba un poco la organología de la big band, de las bandas grandes de vientos y percusión, y yo encontraba pues esa similitud también en Lucho Bermúdez, Pacho Galán, y yendo más allá en la sonora del Caribe, la sonora tropical, en la música de la emisora Atlántico Jazz Band, de la orquesta Emisoras Fuentes, que son orquestas más viejas todavía
que Pacho Galán y ¿Emisoras? ¿Emisoras Fuentes? Emisoras Fuentes, sí, se llamaba Emisoras Fuentes, ya, Orquesta Emisoras Fuentes, sí. Y había otra que era Emisora Atlántico Jazz Band, también de ese... Pero era una orquesta, no era una emisora. Era una orquesta tropical que era la orquesta de la emisora. Por eso esa otra se llamaba Orquesta de Emisoras Fuentes, porque eran las orquestas de planta de esas dos emisoras, de Emisora Atlántico en Barranquilla y de Emisoras Fuentes en Cartagena. Ah, esos tenían emisora. Tenían emisora, claro, Fuentes se inicia con emisoras. No jodas. En realidad se inicia con una farmacéutica. La familia Fuentes tiene... Como Olímpica. Exacto, haga de cuenta. La familia Fuentes es una familia muy acomodada en los años 20 en Cartagena por cuenta de sus droguerías. Antonio Fuentes se va a estudiar a los Estados Unidos medicina, pero allá aprovecha para aprender radiodifusión, todo lo que tiene que ver con el andamiaje técnico, y se trae unos aparatos a Cartagena y monta sus emisoras Fuentes. Eso es lo primero que hay. Luego, en el año 34, empieza a interesarse, un poco antes empieza a interesarse por la música que está saliendo allá, una gran cantidad de artistas, incluyendo a Guillermo Buitrago, de quien había tenido noticias. Este muchacho cienaguero estaba también haciendo de las suyas, tocando la puerta en cada emisora, y el hombre decide que también va a meterse en el tema de la grabación. Lo simpático es que en un principio no existían estudios de discos Fuentes, sino las emisoras. Entonces podían estar en un noticiero o en lo que fuera, y si Antonio Fuentes conseguía un músico para grabar, llegaba, levantaba una de las perillas donde estaba el operador de audio y decía: la emisora estará fuera del aire por no sé cuánto. ¡Tin! Cerraba todo, no importaba lo que pasara, tumbaba la emisión para dedicarse a grabar en el estudio de la emisora. Y al final ya el hombre dijo: no, ¿qué emisora? Lo mío es el disco. Y ahí fue que nace en el año 34 Discos Fuentes. No le puedo creer que es esta Sí, historia es tan cuento. impresionante. Yo nunca pensé que Fuentes había comenzado como una radio, Sí. pero me sorprende aún más que hayan cerrado la emisora sabiendo que podían tener la emisora de las orquestas, Seguramente. podían hacer mucha plata con eso, no sé. Sí, seguramente. Tiene que ver un poco con que él se echó él solo todo el asunto al hombro. Los demás de la familia estaban dedicados, seguían dedicados al tema farmacéutico, y un único hermano de él, que era el menor, que de repente pudo haberse hecho partícipe del negocio, que era José María, decidió montar Toldo aparte y montó otra disquera que se llamaba Curro, Discos Curro. Entonces era también un poco competencia de su propio Competidores. hermano. ¿Qué Exacto. pasó en Curro? En Curro hubo unas grabaciones excelentes entre el 50 y el 60. Ajá. De hecho, en los años 60, Curro Fuentes se traslada a Bogotá y empieza a trabajar con licencias, licenciando sus productos con Philips, con discos Philips, que Claro. llega desde Holanda acá. Yo no sé cómo. ¿En qué año, perdón? En el año 64-65 llega Curro Fuentes aquí a Bogotá y empieza a lanzar sus grandes productos como Carlos Román, el del Very Very Well, pero pues Claro. ahora registrado por él como Romancito. Pero eso no Llegan- era el burro mocho. No, Carlos Román se llama el del Ah, no, Very no, Very Well. sí, sí, sí. Pero es que ese es un caso de un artista de esos que es poco conocido y que lo superó por completo la fama de su canción. Todo el mundo sabe qué es el Very Very Well, Pero no saben quién pero es. no saben quién es Carlos Román, que era un tipo cartagenero, muy pelietas. ¿Ah, sí? Era como bipolar. Él como que le daban ataques de ira y rompía las guitarras y después se pegaba unas arrepentidas tremendas. Un tipo con una vida muy... Murió desangrado después de que le sacaron una muela. Usted- Así como lo oye. Al señor del Clarísimo. Very Well, Ajá. Así como lo oyen. Sí. no le puedo Claro. creer. Pero entonces a lo que iba es que Curro, cuando llega aquí a grabar con Philips, creo que graban en unos estudios que se llamaban Suramericana. Claro. Esas grabaciones suenan como si fueran hechas ahorita, impecables, tienen un sonido absolutamente fantástico. Mejor que las de Mejor que las de Fuentes. Fuentes. Mucho mejor que muchas grabaciones de Fuentes. ¿Ha logrado establecer por qué Suramericana tenía mejor estudio que Fuentes? Yo creo que porque tenía un nivel menor de grabar, podían ecualizar todo mejor, creo que tenían más tiempo para trabajar las cosas, porque Sello Vergara, que también era de Bogotá, tiene unas grabaciones también de un sonido muy limpio, sobre todo algunas de Ramón Ropaín, pianista tropical cienaguero. También son grabaciones que parece que fueran registradas ayer o antier. De todos los discos que reseñó, ¿cuál es el que mejor
en su opinión, está grabado en la historia de la música en Colombia? ¿Podría Esa es una emitir un pregunta- juicio? Esa es una pregunta compleja, pero quisiera pensar que el de Onda Trópica. El de Mario Galeano con los Sí, grandes. sí, quisiera pensar que es ese por toda la situación conexa con la grabación. La grabación la hacen de manera análoga Sí. en los estudios de Discos Fuentes a finales de 2011 y principios de 2012. Para lo único que utilizan computadores es para tener un backup de lo que graban en cinta, pero el disco se edita directamente de la cinta en Inglaterra con el sello Soundwave. Tiene un sonido que realmente es una cosa espectacular y entrañable además. ¿Se aventuraría a hacer un top 5 después del de Onda Trópica, los siguientes 4 que mejor se grabaron? Ahí sí me toca pensarlos un poquito, pero seguramente entre esos sí hay algo de Discos Curro. Ok. Efectivamente, seguro que sí. De Discos Curro y de sello Vergara aquí en Bogotá. Obviamente no está Kraken ahí, ¿no? No, no. Porque es que ese disco de Kraken... Es ¿Cómo? la ecualización, ¿no? Lo que pasa es que- Yo tengo obsesión con Kraken porque es que Kraken es mi banda favorita de rock colombiano. es una maravilla. Entonces es la banda que amo por encima de todas las Tremendo. cosas de rock. Y parte de la educación sentimental, hombre, también del rockero. Ese está- primer disco al que sonaba en serio como si lo hubieran grabado Sí. en las profundidades del infierno. O sea, en serio. Sí, no, es una hermosura, es una hermosura. Y bueno, pues yo como buen metalero también desdeñé mucho del 2 para arriba. Ya, ahora los quiero, pero en su momento, ¡oh! Sí, claro, con Metieron lenguaje de mi piel. sintetizadores, sí. Vestido de cristal, eso ahí, con esa organeta. No, ya ahora. Uy, No. no, yo sí es que yo amé Vestido de Cristal. Sí. Todavía amo Vestido de Cristal, para mí es una... Y esa balada es una copia De una de descarada Whitesnake, ¿no? de Whitesnake, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, la De no copiaron creer. igualita, pero igual... Es de no creer. Bueno, buena parte de algunas de estas músicas nacieron un poco al amparo de lo imitativo también. Claro. No es sino mirar el primer rock colombiano. Hay muchos covers, hay vainas que trataron de sonar muy parecidas a otras. El fabuloso disco de rock progresivo de Banda Nueva del año 74 tiene muchas similitudes con el Sgt. Pepper. Y tiene efectos. ¿Cuál? El de Banda Nueva. Tiene, ¡Claro! Sí, por ejemplo, hay un tema que se llama Al que madruga le da sueño, que es como escuchar a With a Little Help From My Friends. Sí. Y también los efectos, el empleo de muchas modulaciones, hacen que tenga muchas similitudes con el Sgt. Pepper. Y hay un tema instrumental donde modulan también un solo de batería al estilo de Inagada Davida. al De estilo Iron Butterfly. Iron Butterfly. Entonces sí se nota el estar reflejados de lo que estaba pasando por fuera un poco. Y bueno, ni hablar de la música tropical, ¿no? Sobre todo Fuentes. Fuentes era muy dado a copiar los éxitos internacionales y regrabarlos aquí con su gente y vender ellos, pues digamos, redituar de eso, redituar de hacer covers o de hacer temas muy parecidos a otros que estaban funcionando bien. Sí, y en esa época yo me imagino que no era tan estricto todo, como que no les caía a nadie con el tema de derechos autorales. Con el tema de ¿no? derecho de autor y propiedad intelectual, no había Instagram, entonces no había de qué preocuparse, Nada. ni nada de esas cosas. Oiga, ¿quiere leernos algo? ¿Tiene algo preparado o le puedo pedir que Pida, porque no. léanos Kraken? ¿Ah, sí? Bueno, listo. Kraken, el primero. Todo hombre es una historia. Sí, es una belleza de disco. A ver, vamos a buscarlo. Aquí está. Este lo grabaron en Codiscos, en Medellín. En Codiscos en Medellín, claro. Con unas consideraciones de consola a las cuales no estaban ellos acostumbrados. Quiero decir, los ingenieros de Codiscos. O sea, las razones por las cuales ese disco no suena bien no es por tecnología, sino por... Yo creo que es por ecualización, por cercanía a los micrófonos, estaba ecualizado como grababan vallenato en Codiscos. O sea, grabaron un disco de metal con ecualización de vallenato. Seguro. Que no, a ver, nada bueno, raro. echa el cuento. Esta es la reseña de Kraken 1, como lo conocemos, Codiscos 1987. Y como contábamos, está dedicado a Rafa y a Javi, que se mantuvieron reales.
El séptimo titán de la mitología griega hizo su arribo a nuestras vidas, hasta donde recuerdo, en forma de fotocopia, con un dibujo maltrecho de la célebre bestia marina y el anuncio de un concierto en el Coliseo de Manizales. Era su primera gira nacional y con ella se abría la posibilidad de que unos pocos jóvenes interesados en el sonido del heavy metal descubriéramos las buenas cosas que podían hacer nuestros representantes criollos. Para demostrarlo estaba la banda de Medellín con su sentido épico de la interpretación, los solos de guitarra poderosos, unas letras que te invitaban a ir, ver y vencer. Y por encima de todo estaba Elkin, el colosal Elkin Fernando Ramírez Zapata, una fuerza de la naturaleza que nunca nos merecimos. En épocas en que Elkin comandaba su propia banda de covers, fue invitado a acompañar el desarrollo de otra cuyos integrantes apenas estaban iniciando en el asunto. Había resuelto abandonar su grupo en tanto sus nuevos compañeros se comprometieran a ensayar y a lograr un nivel suficientemente decoroso como para aspirar a comunicar lo que él quería. El resto lo puso la creación de una narrativa propia con letras que llaman a nunca ser el objeto de los sueños de otro y la recurrencia a imágenes de lucha entre la leyenda nórdica y lo histórico medieval, con ecos sonoros de Black Sabbath, Dio, Iron Maiden y la música de colegas de habla hispana como Barón Rojo, Obús, Ángeles del Infierno, Rata Blanca, Arcángel y Gilman. Kraken fue el resultado de los intereses sonoros alternos que se fraguaron entre la juventud medellinense cansada de la sobredosis de pop. La disquera Codiscos accedió a grabarles un sencillo de 45 revoluciones por minuto siempre y cuando encontraran ellos mismos 500 seguidores dispuestos a comprar un ejemplar. En cuestión de días se prensó una edición tras otra hasta alcanzar las 10.000 unidades. No haberles producido un álbum completo hubiera sido una necedad. Así llegó en disco de vinilo la primera generación de Kraken, además de Elkin, conformada por Ricardo Posada y Hugo Restrepo en guitarras, Jorge Ateortúa en bajo y Gonzalo Vázquez en batería. Todos nos vimos reflejados en aquel chico al que un día se le escapó toda su obsesión con su pelo en hombros, en el primer corte del álbum, mejor conocido como Kraken 1. Como en todo hombre es una historia, decíamos que ninguno de nosotros acabaría siendo parte de la maquinaria o del sistema. Ese tema, junto a No Soy Real y Muere Libre, conforman la banda sonora de otra utopía, diferente a la del idealismo de nuestros padres, acaso más ligada a la ruptura de cadenas, a una liberación individual como única escapatoria ante el inevitable desarrollo del engranaje de la sociedad, una máquina imparable como no fuera bajo un escenario apocalíptico. Las letras de Kraken son nuestra propia Bildungsroman, nuestra propia novela de iniciación. Los fanáticos y los hijos de los fanáticos que siguieron al titán en su paso por el mundo me demuestran el poder absoluto de ese mensaje. Otras letras como las de Escudo y Espada o Aves Negras parecen extraídas de esa literatura esotérica que solía y suele ir de la mano con algunas de las manifestaciones del rock duro. Ver a Elkin y a los suyos visitando los musicales de televisión, dejando claro que ahí también había espacio para el rock, nos daba la razón. Así nos lleváramos una decepción al verlos estrenando el primer sencillo de su siguiente trabajo, la poderosa balada Vestido de Cristal, con el añadido del siempre terrorífico sintetizador. Para muchos, esa fue una puerta a otro diablo, el del comercio. Pero no ocurrió así. Se vive una vez para ser eternamente libre, nos lo dijo Elkin, y siempre lo fue, como lo es ahora, que es éter y espíritu. Óigame, lo del comercio pop en el 87 ¿era qué? ¿Qué estaba pasando en Medellín en esa época o en Colombia que lo menciona usted? Yo creo que no, era el anglo básicamente llegado de los Estados Unidos, incluyendo pues obviamente Madonna, Michael Jackson y todo aquello otro que parecía ser lo contrario o las antípodas de esto que estaba sucediendo más como en los colegios, entre los muchachos y que tenía otro tipo de circulación, ¿no? De cassette en cassette. Claro. Tú me prestas un cassette, yo te presto el mío, pilas con ir a pasárselo a alguien más sin que te preste algo más, no lo vayas a caspear, claro. Que era la palabra que se usaba aquí, en Manizales era trillar. Pilas no con trillar, sino sí. Pero era básicamente esa la circulación. Sí, ese disco de todas maneras, volviendo al sonido precario de él, cuando uno lo mira ya en retrospectiva, no deja de
verlo uno también como parte de lo que le sonaba a uno el país, ¿no? A mí Kraken me sonaba a la resistencia contra la violencia del narcotráfico, ¿sabe? Total. Y además eran pelados que le plantaban cara a un asunto a una suerte, digamos, de maldad, que donde veía algo raro, eso algo raro había que eliminarlo. Por raro, básicamente. Claro, no es por que nada más. en esa época en serio, y esto data de mucho atrás, pero el peludo era un forajido, ¿no? Y de mucho atrás es que desde los 60, y lo cuento en la reseña de los Yetis, hicieron esa deleznable campaña en radio que decía: ayude con el aseo de su ciudad, motile a un peludo. Qué cosa tan horrible. ¿Y eso en dónde salía? En Medellín hubo una campaña en época de rock and roll, en época de Yeye Gogo, dizque para mutilar al greñudo de la casa. Pues claro, y usted se imagina el impacto que tuvo que tener eso. Horrible. Recuerde usted además el anatema, ¿no? ¿Cómo se dice? La anticomunión, sí, la excomunión, gracias, a quienes fueron al Festival de Ancón. Claro. Una cosa muy, muy loca. O sea, excomulgaron a todo el que fue a Ancón. Todo el que fue a Ancón en este momento sabe que se va para la quinta paila. Sí, si no se confiesa. Sí. Sí, para los que no saben qué es Ancón, cuéntenos un poquito de esa historia. Ese fue nuestro Woodstock, el Festival de Ancón del año 1970, si no estoy mal, en una población cercana a Medellín, más potrero en realidad que otra vaina llamada Ancón, donde una serie de grupos del momento fueron a hacer allá un gran festival de 3 días donde trataron de emular Woodstock. Pero claro, esto fue un desastre, el sonido fue como que de lo peor, llovió toda la jornada, entonces todo el mundo salía embarrado de allá. Y bueno, pues lo que cuentan de todas maneras sí es legendario, la participación de Malanga, de Terrón de Sueños, de la Gran Sociedad del Estado, de una cantidad de agrupaciones que en su momento pues eran como el futuro del rock y del peace and love, todos allá reunidos. Esto fue un invento de un personaje que se llamaba, o le decían Carolo, que murió el año pasado, Carlos Caicedo tal vez, Carolo, y de Álvaro Díaz, que sí es un rockero que sigue por aquí, hizo parte de los Young Beats, él sí está por aquí en Bogotá lleno de energía todavía, y bueno, tratando de emular un poco esa posibilidad del Woodstock criollo, además con el apoyo del alcalde de Medellín, pero con el rechazo de la curia y de obviamente el conservadurismo de época, donde terminan incluso tumbando al alcalde. Oiga, hablando de esos temas políticos, quiero preguntarle si sabe algo de cómo se comportaban los medios, si la resistencia a estas músicas siempre estuvo ahí. Sí, por ejemplo, en el caso de Kraken, porque yo me acuerdo que Kraken me sonó a mí en la radio activa de esa época, antes de Vestido de Cristal, tuvo que haber sido con Muere Libre, probablemente, sobre todo la de Medellín, Bogotá no tanto. Había mucha resistencia a esas músicas desde el principio, con base en lo que usted nos acaba de mencionar de las campañas en contra de los peludos y esas vueltas, ¿o no? En un principio sí, es decir, si nos remontamos a los 60, por ejemplo, se encuentra uno con artículos de prensa de un diario que se llamaba El Meridiano, que fue el que reemplazó durante un tiempo al Espectador, después de que, al Tiempo, perdón, Intermedio se llamaba, Intermedio, y fue durante un tiempo el periódico que reemplazó al Tiempo desde que fue cerrado, tal vez por Rojas Pinilla, no recuerdo, pero hubo un tiempo que estuvo el Tiempo cerrado y empezaron a sacar este periódico llamado Intermedio. Ahí, por ejemplo, en alguno de estos números hay un reportaje acerca de lo que se espera con la llegada de Bill Haley a Colombia, ¿no? El famoso Bill Haley y sus cometas, donde básicamente dicen que aquí nosotros tenemos sangre indígena, que aquí no nos va a gustar eso que va a llegar, así que esto seguramente será una moda pasajera y que qué lástima por Bill Haley, pero que aquí difícilmente... ¿Y cómo le fue a Bill Haley? Bueno, llenó el Teatro Colombia, que es el Jorge Eliezer,
incluso bueno, obviamente Evo, sillas rotas y cuanta cosa, porque la gente bailaba encima de las sillas. No, eso fue un ¿Qué año total fue? absoluto, sí. Esto debió haber sido como en el 59, si no estoy mal. Eso fue hace mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Pero éxito absoluto y el punto de partida también para una juventud que estaba buscando, otra manera de manifestarse. De todas maneras, ya Bill Haley en ese momento había pasado sus mejores épocas, ya estaba en Estados Unidos, digamos, ya era un fenómeno más bien un poco decadente, es decir, hizo parte de esa primera línea con Buddy Holly, con el mismo Elvis. Ya en ese momento estaban llegando otras cosas, incluyendo pues la British Invasion, ¿no? Sí, también lo que siento con Haley, lo que pasó con Elvis y con Buddy Holly, fue que se les entregó un repertorio de música negra y se les encargó limpiarla o blanquearla. Sí, algo así Porque es que usted ve las músicas de Billie Haley, todas son de Big Joe Turner, ¿no? Todas las canciones son de Big Joe Turner, pero el que le hace billete a eso es Billie Haley, ¿no? Sí. No, de hecho la teoría es que la música que está haciendo en su momento Elvis Presley en realidad es boogie woogie, que es una faceta un poco más acelerada del blues, pero que no deja de ser, claro, música negra. Boogie woogie, cuyo gran representante fue un personaje de Nueva Orleans que se llamaba Professor Longhair. Entonces se supone que él estaba haciendo como que prácticamente eso mismo, y blanqueándola de alguna manera. ¿Ese Professor Longhair de dónde salió? Professor Longhair era un personaje que tocaba el piano de Nueva Orleans y hacía, digamos, se inscribió dentro de los fenómenos urbanos del blues, pero tocando este blues un poco más acelerado, que es lo que después empezaron a llamar boogie woogie. Él murió hace mucho rato, él murió como en 1980 y dejó un trabajo discográfico ese mismo año que se llama Crowdfish Fiesta, como la fiesta del crowfish, del cangrejo. Del cangrejo, que dice él, o dijo él, que había sido el único trabajo discográfico donde él había tenido absoluta libertad para trabajar, y realmente es una pieza maestra de la música de estilo Nueva Orleans. Óigame, usted mencionaba ahora que nos metimos en esa conversación de la apropiación. Sí, que en ese entonces no se hablaba de eso tanto, claro, digamos. No, es que no existía el concepto de la apropiación cultural, pero estaba ya sucediendo de alguna manera con lo de Billie Haley, por supuesto con su internacionalización. Yo creo que fue mucho más fácil para los norteamericanos internacionalizar Rock Around the Clock en la voz de Billie Haley que haberlo hecho en la voz de Big Joe Turner, por esa estructura racialmente sistemática en contra del pueblo afroestadounidense. Pero entonces esa historia existe de la apropiación, y usted mencionaba también que muchos de los discos que usted reseña pertenecen a otra línea cultural, si se quiere, donde está lo imitativo, decía usted hace unos instantes, ¿no? Sí, total. Yo también siento que sí, podría hablarse en determinado momento de ese concepto, si no fuera porque de todas maneras somos un país del tercer mundo, donde no estamos, al asimilar lo que está pasando en otro lugar, no estamos aprovechándonos de eso. Digamos que ninguno de estos chicos obtuvo pingües réditos por grabar la música de los Beatles. Claro, pero mi pregunta, básicamente, estableciendo el paralelo entre lo que ha sido la apropiación cultural por parte de los norteamericanos y lo que fue lo imitativo por parte de nosotros, es, en su repaso por la historia de la música colombiana, ¿cuál consideraría usted o cuáles consideraría usted que están dentro del libro que son los discos más originales de nuestro catálogo musical? Bueno, uno podría considerar, por ejemplo, que el cambio de ropaje que vino para la cumbia con Lucho Bermúdez y Pacho Galán, siendo de todas maneras la semilla, esa música nacida en San Jacinto, con gaitas y con tambores y traspasada por ellos al lenguaje de la Big Band, de todas maneras ahí sí hay un parteaguas, hay un fenómeno
muy original que permite que esa música sea entendida y bailada y disfrutada en el interior del país, donde solo se oían bambucos, pasillos, etcétera. El bambuco no deja de ser un fenómeno muy original de lo colombiano, digamos que es como el género por antonomasia del interior del país, tanto así que el proyecto de Nación durante muchos años se erigió a partir del bambuco como música colombiana por excelencia, y por eso es que cuando nosotros a veces decimos escuchemos música colombiana, entonces inmediatamente pensamos es en bambucos o en pasillos. De otra manera tendríamos que decir, sí, listo, escuchemos música colombiana, ¿qué quieres oír? Vallenato, joropo, soca de San Andrés o un pasillo o un bambuco, pero se quedó la idea de que música colombiana es solo la música del interior, por cuenta de esa suerte de proyecto de Nación alrededor del bambuco, siendo el bambuco un género muy original. Exacto, esa noción de nación es una idea política. Sí, es una idea política que empieza a surgir más o menos a partir del final de la década del 30, donde pues se tenía que impartir una educación musical a partir no de la música costeña, no de la música del Pacífico, que estaban completamente invisibilizadas en ese entonces, porque eran músicas, y hay un término que se usa entre musicólogos en la época, y todavía incluso uno ve ese término, negroide. O sea, lo mismo que el rock and roll en los Estados Unidos un poco, ¿no? Sí, no, claro. Entonces, obviamente estamos hablando de una élite, de una sociedad completamente umbilical y que nació entre montañas, la capital de este país entre montañas, que siempre me ha parecido una cosa de lo más extraño cuando todas las capitales tienen vista al mar. Bueno, aquí se les ocurrió hacerla entre en el montañas, centro. todo el centro, sí. Vaya uno a saber. Pero el caso es que eso impidió que durante mucho tiempo la música de las costas pudiera llegar hasta estas latitudes. El prejuicio, la mirada de soslayo, la mirada sobre el hombro, ese tipo de cosas. Y la pelea que se daba en medios hegemónicos era básicamente entre quienes pensaban que la educación musical del colombiano tenía que hacerse a partir de lo clásico centroeuropeo versus quienes pensaban que la educación musical tenía que impartirse desde el bambuco o desde nuestros sonidos tradicionales de Colombia, pero considerando únicamente como tradicional la música interiorana, la música de montaña. ¿Le gustaría leernos Lucho Bermúdez? Sí, si les parece. Esta reseña tiene en particular que son muchos los discos de Lucho Bermúdez que había. ¿Cuántos discos incluyó de Lucho Bermúdez ahí? Uno nomás porque traté. Sí. O sea, trató de escoger solamente uno. Sí. O sea, no dejó a Kraken 2. No. No, está por ahí en alguna lista porque hay unas listas como en los ladillos. Ajá. Con los cuales pues digamos traté de subsanar algunos olvidos. Pero este disco en particular tiene, bueno, ya van a entender ustedes por qué lo elegí. Es un disco que se llama San Fernando y otros éxitos inolvidables. Entre otras, traté de no meter muchos discos de grandes éxitos, porque eso es hacer trampa. Porque claro, en los discos de Greatest Hits está todo lo bueno del artista, no. Traté de incluir discos originales, pero es que este en particular, dentro de los 70 y tantos discos que hizo Lucho Bermúdez, tiene una particularidad que ya les voy a explicar. Y es que el disco se llama San Fernando y otros éxitos inolvidables, y el disco está firmado a nombre de Lucho Bermúdez y Matilde Díaz. Eso no pasa en otros discos de Lucho Bermúdez. Todo es a nombre de él y Matilde Díaz aparece dentro de la parte de cantantes, dentro de los créditos, pero este es el primer disco donde aparecen los dos como en igualdad de condiciones. Es una grabación de Sonolux del año 63. Escribo esta reseña el 25 de enero de 2022, día en el que se conmemoran 110 años del natalicio de Luis Eduardo Bermúdez Acosta, en su adorada tierra de placeres, el Carmen de Bolívar. Me he puesto a escudriñar uno a uno los volúmenes de su profusa producción de más de 70 discos de larga duración, más un número igual o incluso superior de compilados. Resulta imposible encontrar representatividad en un solo trabajo sonoro sobre lo muchísimo que hizo el enorme clarinetista en calidad de compositor, arreglista y director de orquesta. Tendría que dar con un disco que acuse equilibrio en tanto sonoridad, espíritu y popularidad.
Es una lástima tener que obviar, por ejemplo, sus revolucionarias aventuras como creador de los ritmos patacumbia y tumbazón, o sus creaciones andinas colombianas, o sus discos como acompañantes de cantores internacionales como Bienvenido Granda o Miguelito Valdés. Me urge algo más general. De repente me detengo a revisar este compilado temprano del sello Sonolux, primera casa discográfica en imprimir la obra de Bermúdez en disco de larga duración. El repertorio está compuesto por ganchos de derecha. Todos los títulos, excepto un par, son de absoluta recordación y vigencia. También hay un detalle sobresaliente por Justiciero. Es el único álbum en el que encuentro una paridad en portada entre el nombre del director y el de su cantante por excelencia. Imposible desligar el recuerdo de uno respecto de la carrera del otro, es cierto. A Matilde Díaz nos la encontramos en créditos de decenas de trabajos de Bermúdez, siempre en la letra menuda de su vocal, como su vocalista principal, en un rango de simple integrante. Y en el recuerdo tal vez no sería sino eso, si no supiéramos lo que no nos cuentan los discos, y es que Díaz y Bermúdez conformaron pareja artística y afectiva entre 1946 y 1963. Un dato no menor, menos aún para este trabajo en particular. La voz de contralto más notable de nuestro acervo sonoro nos invita al viaje desde el toque de tambores con el que abre la cumbia Navidad Negra de José Barros, pasando por sus clásicas versiones de Carmen de Bolívar, San Fernando y Sal Si Puedes. Y otra vez nos lleva a bailar con Pepe y con la múcura y a suspirar con la cadencia romántica de Te Busco y Fantasía Tropical. La orquesta es un barco de sólida eslora y Bermúdez su experimentado capitán. A pesar de eso, nada nos genera más comodidad hacia un tránsito alegre por esas aguas que la mano que nos ofrece Matilde, una generosa y sabia anfitriona a bordo. Cotejando referencias me encuentro con que este trabajo fue lanzado el año de la ruptura. Las notas de Gabriel Cuartas Franco guardan un discreto agradecimiento y un lamento particular. Dice: en el mundo fonográfico es virtualmente imposible concebir a Matilde cantando sin los arreglos y el respaldo de la orquesta de Lucho Bermúdez, o a este en el escenario musical sin la presencia feliz de su intérprete por excelencia. A su vez, Lucho y Matilde como unidad están implacablemente identificados con títulos que así pasaron y seguirán habitando la historia de nuestra canción. Cierro comillas. El presente trabajo da cuenta de la solidez de esa unidad, aunque Cuartas Franco se equivocaba en la visión apocalíptica de un Lucho sin Matilde y aún más en la supuesta predestinación de una Matilde sin Lucho. La más interiorana de las divas de la canción costeña ya había demostrado que su brillo era propio, gracias a discos que merecían mejor suerte. Tal es el caso del sobrecogedor Ratos de Locura, debut solista para Sonolux, que incluyó arreglos de Bermúdez con participación de otras orquestas. En definitiva, una obra maestra en el olvido. Y luego de la ruptura sobrevendría una serie de trabajos felices con acompañamientos tan autorizados como el de la orquesta del panameño Marcos Yilques, y uno de ellos, desde su mismo nombre, se llamaba Vuelve Matilde Díaz de Lleras, dejaba impronta acerca de la soberanía de sus decisiones. Matilde y Lucho. Había sobrada genialidad en ambos y ambos debieron ser tan rotundamente iguales como alguna vez quiso este compilado. Se nos acabó el tiempo. Oiga, una última pregunta sobre este disco. Después de lo que nos acaba de mencionar respecto de esa mirada interiorista, es como lo menciona usted también allí, siendo la orquesta de Lucho la más interiorista de las que... ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo lograron meterse al interior? Básicamente porque su formato de Big Band sí obedecía a lo que sí se estaba escuchando aquí, que era el swing norteamericano. El jazz para Big Band de Duke Ellington, Glenn Miller, Benny Goodman, y como obedecía a ese mismo formato, entonces causó sensación que con esa misma organología se estuviera interpretando música costeña. Eso llamó la atención e inmediatamente los amigos también de la alta sociedad de Lucho Bermúdez, porque consiguió muchos amigos en la alta sociedad de Medellín, Cali y Bogotá, lo convocaban a que se hiciera número principal en sus lugares de atracción, en el Club San Fernando de Cali, al que le dedica la canción San Fernando, aquí en Bogotá en el Hotel Granada, en el Hotel Regina, en Medellín en el Hotel Nutibara,
y digamos que esos sitios les abren las puertas a estos grupos, como previamente también en algunos escenarios un poco más pequeños, el bogotano le había abierto la puerta ya a Bovea y sus vallenatos, al vallenato guitarreado, y eso pues da pie también ya a lo que es la cultura de melómanos vallenatos en la capital de la República, quiero decir los melómanos tempranos del vallenato. Pues nos quedaríamos toda la noche oyendo Seguro a Jaime Andrés Monsalve contar estas fascinantes historias y leerlas para nosotros, pero se nos agota el tiempo, lo cual quiere decir que la invitación está extendida, que por favor se hagan a una copia de En Surcos de Colores, porque en realidad es un fascinante repaso por el apasionante mundo de la música colombiana, con quien considero yo es el musicólogo más importante que tenemos en nuestro país, Jaime Andrés Monsalve. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Esas palabras, Alejo. Gracias a ustedes por venir. Gracias por venir, que tengan buena noche. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025, en la HJCK, El Arte de Escuchar.